Tras el periodo de aclimatación inicial, los campeones de Olimpia empiezan a encontrarse cómodos en las instalaciones. Otro de los elementos que se utilizan para los entrenamientos es la cuerda, que fortalece brazos y torso y mejora la coordinación. Pero es preciso tomar precauciones y estar muy atento. En la Grecia antigua, y contrariamente a las prácticas actuales, no había ninguna categoría de peso. Aunque los pesos pesados parecen tener más ventajas, los pesos ligeros también tenían posibilidades al trabajar la rapidez y la sutileza. Su objetivo era lanzarse a las piernas del adversario. La lucha, deporte emblemático de los Juegos antiguos, se realizaba al inicio de los mismos y no tenía, al contrario que en la actualidad, límite de tiempo. Ni cronómetro ni gong. Los combates no se interrumpían. 3 caídas eran necesarias para vencer al adversario, y solo el abandono de uno o del otro podía detener el combate. Lejos de la palestra, los atletas franceses salen al campo para entrenar con el disco. Ouais. C'est pas mal, mais c'est trop mou en finale, tu n'as pas d'action du bas. Ouais. El lanzamiento de disco era una de las 5 pruebas del pentatlón y una disciplina muy apreciada por la combinación de ritmo, precisión y potencia. La elegancia estética de los movimientos del atleta al lanzar el disco ha sido plasmada en innumerables obras de arte. Uno de los objetivos fundamentales que se buscaba con la agonística griega era la consecución de la belleza corporal. Para Píndaro había una serie de elementos que habían que ocurrir en el ciudadano perfecto, que era la arete, que era la virtud, la sofía, que era la sabiduría, y la fuerza y la belleza, que era la calocagacía. Kalos, la belleza, se adquiría en la fragua de la palestra y gimnasio con los ejercicios corporales, y la bondad se adquiría con los ejercicios intelectuales, con la práctica de la filosofía, la retórica, las artes y la música. También los italianos se preparan para el pentatlón practicando con la jabalina. Según Aristóteles, los pentatletas eran los mejores deportistas, pues poseían a la vez fuerza y velocidad. Este evento era uno de los más importantes de los Juegos, y los griegos cubrían de honores a los ganadores. Se sabe que la lucha y la carrera del estadio eran las últimas pruebas de las 5, pero no se conoce con exactitud en qué orden se desarrollaban. Este es el disco con el que vamos a lanzar. Indudablemente eso es forma lenticular, pero el problema está en el perfil
tan estrecho que tiene, es más delgado que el que tenemos, pesa el doble, lo cual es un problema, y además, si cortáramos, nos aparecerían dos ángulos que machacan el dedo al salir de la mano. Ahí la presión sobre el hueso es enorme, entonces tenemos que hacer ese apaño de proteger los dedos durante algunos lanzamientos y los primeros días, y es un problema grande porque tiene un perfil mucho más estrecho que el habitual. Tienes que sacar la trayectoria del brazo más paralelo al suelo, si no se eleva mucho y le das a las piernas hacia arriba y lanzamos a matar los pájaros. El disco recuerda el lanzamiento de piedras que era muy popular en la antigua Grecia. Ahora he extendido las piernas antes de tiempo y le he ido arriba. El lanzamiento de disco, que se ha mantenido hasta nuestros días, requiere práctica y concentración. Aunque los griegos eran capaces de medir las distancias, en los juegos se conformaban con saber solo quién llegaba más lejos. Los otros equipos tampoco pierden el tiempo. Griegos y alemanes efectúan sus lanzamientos con la misma dedicación que los atletas españoles. El excesivo peso es un verdadero problema. Los movimientos que hay que efectuar para el lanzamiento no han cambiado demasiado a lo largo de la historia del deporte. En la actualidad, los atletas están más acostumbrados a dar giros para aumentar la longitud del lanzamiento. El salto que vamos a hacer es un pentasalto a pies juntos y lo vamos a hacer con las salteras, que es el diseño que vemos aquí. Este era un artefacto personal, que encaja bien en la mano. Puede tomarse con una y con otra. Estas ayudan bastante porque es una acumulación de energía que aprovechas en el efecto pendular del brazo. Podían ser en plomo, en piedra, de diferentes materiales, ¿no? Además de servir como instrumentos para la musculación, las halteras actúan como balancines para proyectar más lejos el salto de longitud. Para un atleta actual, resulta un tanto difícil encontrar el equilibrio en el movimiento del salto. En la actualidad, la velocidad es vital en el salto de longitud. En cambio, antiguamente la potencia y la coordinación eran fundamentales para obtener una buena distancia. Por la tarde, a nuestros atletas les toca sesión en la sala de masajes. Estos días, al entrenar de manera tan distinta a lo que estamos acostumbrados, pues se cargan músculos que normalmente no se cargan, ¿no? Sobre todo, pues, el acelerar en la arena, el hacer ejercicios de pies y el intentar correr, pues, en estos sitios, pues, la verdad es que es difícil y si te carga bastante, pues, las piernas, ¿no? Es parte del ritual del deporte, prepararte pues lo mejor que puedas para el próximo entrenamiento, ya que si no, los músculos se agotarían antes y no podríamos hacer toda la carga de entrenamiento que tenemos programada. Los juegos se aproximan y aumenta la importancia de realizar correctamente los estiramientos y calentamientos. Hay que prevenir cualquier sobrecarga de la que ya no podrían recuperarse y les impediría competir.